El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:41, información oficial gracias a la periodista Karina Vaca, me comparte: Cantón Cayambe, transporte público suspendido, transporte escolar suspendido, Panamericana en el sector de Guayabamba cerrada, La Ye de Tabacundo cerrada, Malchinguí cerrada, Tocachi cerrada, Cangagua 35 cerrada, Cajas González cerrada. Es un reporte que justamente me envían desde el sector de Cayambe, gracias al maestro Wellington Mestanza. Me envió una fotografía. Esta fotografía es en la autopista General Rumiñahui, colapsado el tráfico en la autopista General Rumiñahui con Tertulio. Muy bien, avanzamos con nuestro programa y está nuestra siguiente invitada. Por favor. Aquí en la mesa de trabajo, la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la ingeniera Jimena Peña. ¿Cómo está, asambleísta? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Alexis, Fabricio, siempre un placer dialogar con ustedes. No, pues el placer es nuestro. ¿Cómo recibe el bloque de Alianza País y de Gobierno el anuncio de las medidas económicas y las reformas que vendrían en lo que tiene que ver con tributario y laboral, asambleísta? Bueno, compartimos las preocupaciones que tienen los ciudadanos del país. Entendemos que la situación económica es bastante compleja. Sin embargo, creo que estamos dispuestos a debatir, a conocer ya cuando llegue el documento oficial a la Asamblea Nacional, poder analizar los diferentes aspectos y no cerrarnos al debate. Creo que la función ejecutiva ha comprendido finalmente que la Asamblea Nacional tiene una tarea de legislar en el marco de lo que establece la Constitución y la ley, y creo que habrá que debatir, habrá que proponer, habrá que dar contrapropuestas. La naturaleza del trabajo legislativo es esa, y pues nosotros estamos dispuestos a enfrentar el debate y equilibrar algunos temas que sean necesarios de equilibrar. El tema de las reformas laborales a ustedes les pone una situación, una condición bastante compleja, ¿no? Porque, lo decía el invitado hace un momento, algunas de las reformas serían inconstitucionales, ilegales y significan un retroceso en los derechos adquiridos por los trabajadores durante largas jornadas de protesta y de manifestaciones. ¿Qué van a hacer con ese tema? Bueno, entiendo que todos estos cambios que existirían será para los contratos venideros, según lo que han manifestado. Es decir, la norma no puede ser retroactiva. Claro. No son retroactivos. Son temas que deben revisarse. Entiendo que la comisión, realmente como todavía no llega, es difícil pronunciarse más allá de lo que se ha dicho públicamente. Sí nos gustaría leer todo el contenido del proyecto y de esa manera poder expresar una opinión más informada, más allá de lo que se ha dicho en los medios de comunicación. Pero yo entiendo que ustedes como bloque entre anteayer y ayer ya tuvieron unas reuniones reservadas con autoridades del Frente Económico para conocer detalles de las medidas económicas. Sí deben tener una valoración más o menos. Tuvimos una reunión con la ministra de Gobierno, pero una reunión que, digamos, en términos ya de información dura del contenido, realmente bastante escueta. Fue una reunión más bien política, un poco anticipando ciertos temas fundamentales. ¿Con el ministro de Economía y Finanzas no han hablado? No nos hemos reunido todavía. Porque estaba previsto ayer que se reúna con el ministro. Sí, pero se canceló la reunión. Entendemos que están todavía terminando los últimos detalles del proyecto de ley. Nosotros también entiendo que en estos momentos habrá mucho ajetreo allí, así es que se suspendió la reunión. Esperamos en los siguientes días poder tener esa reunión de trabajo amplio donde se nos pueda explicar todos los pormenores y de esa manera tener una posición. Insisto, mire, yo creo que en este escenario, claro, hay de todo. Usted ve los que están capitalizando de esta situación compleja, los que van a radicalizar todo y van a decir que nada sirve. Vemos que hay preocupaciones reales de los sectores ciudadanos que también se han organizado, que no podemos desconocer, y creo que con esas preocupaciones son las que nosotros nos identificamos. Nunca nos vamos a identificar con esos actores que quieren capitalizar políticamente a su favor para su agenda política. Asambleísta Jimena Peña, le pregunto a Jimena Peña, legisladora y militante de Alianza País, pero su opinión personal, ¿usted respalda las medidas económicas del presidente Moreno? Yo no puedo respaldar todavía lo que no conozco. Se ha dado un criterio, nosotros entendemos que teníamos, no tenemos el blanco y negro del proyecto. Sí, las medidas, el alza de la gasolina. Entre el tema de la gasolina y el tema del IVA, que era lo que todo el mundo esperaba, y tomando en cuenta que los subsidios, en efecto, pueden alterar la economía de cualquier país, son subsidios que
desequilibran, son subsidios que no transparentan la economía y que además no siempre son distribuidos precisamente para los que más necesitan. Siendo una medida tan compleja, yo puedo entender el razonamiento económico y la necesidad económica de transparentar la economía del país. Yo podría comprender ese tema. Pero claro, atrás de eso también hay una situación política que debe analizarse, sobre todo en aquellos sectores productivos, cómo esto va a impactar la productividad del país y cómo va también a impactar en el ámbito laboral. Creo que esos son los equilibrios que toca analizar y que podríamos hacer algunos planteamientos. Mire, si algo yo rescato del presidente Moreno es esa apertura al debate y a la independencia de funciones. Incluso siendo bancada oficialista, ha habido la posibilidad de expresarse, de tomar incluso a veces posiciones no tan acordes a lo que ha esperado el Ejecutivo, pero creo que esa es la naturaleza de una bancada legislativa compleja, diversa y que además tiene un criterio propio que más allá de lo que se pueda tratar con el Ejecutivo, también creo que hay, y la bancada lo ha demostrado, la posibilidad de establecer ciertos equilibrios, rescatando precisamente ese criterio de debate que debe ser propia y nata de una función legislativa. Quiero entender con mayor certeza. ¿Usted está de acuerdo con que había que eliminar los subsidios de los combustibles, liberar el precio, que en buen romance significa que a partir de hoy el precio del galón de la gasolina extra del diésel nos va a costar más a los ecuatorianos? ¿Usted está de acuerdo con eso? Económicamente yo estaría de acuerdo. Yo creo que es importante que la economía vaya dando pasos importantes para transparentarse y para, digamos, crear una economía más eficiente. Mire, hace unas semanas yo viajaba a Perú y realmente hablaba con un ciudadano peruano y me decía, mire, aquí el botellón de gas nos vale $12. Yo decía, qué caro. Digo, y realmente bastante complejo. Y pues yo decía, ¿y cómo así no han protestado? Decían, ya la gente se acostumbró a pagar lo que debe de pagar. El tema del gas es muy sensible, por ejemplo, pero siempre se ha discutido de lo complejo que es subsidiar, por ejemplo, en su momento se hablaba del gas de las piscinas, que caliente el agua de las piscinas, versus el gas que usa una familia rural, por ejemplo. Entonces, vemos cómo los subsidios sí alteran la economía y no necesariamente van enfocados a los sectores más vulnerables de la sociedad. Creo que ahí ha habido siempre un debate que ningún gobierno ha estado dispuesto a asumir. Y la pregunta es, ¿eso formaba parte del plan de gobierno del presidente Moreno? ¿Y de Alianza País? Realmente no. Es importante reconocer, el plan de gobierno se presentó con una realidad económica que debía haber existido y pues realmente en su momento, cuando el presidente asume el gobierno, se transparente y nos damos cuenta que había en efecto una complejidad económica, no era realmente lo que se había presentado y en base a ello se vuelven a tomar se tienen que hacer algunas revisiones. Insisto, yo creo que hay que equilibrar los temas, yo creo que es importante el debate. Yo como economista le puedo decir, los subsidios son complejos en cualquier economía. No es una economía real estar subsidiando $1.400 millones. Me hubiese gustado a lo mejor que haya mayor focalización, sin embargo, hay que respetar la propuesta del equipo económico del presidente. Pero vea usted, esperemos al mismo que tiempo esto pueda... que se eliminó un subsidio que cuesta $1.400 millones, 1.000 dijo el economista Dávalos, que esa es la cifra real, y por otro lado se les condonó más de $4.500 millones a los empresarios. Pero es que ahí es importante también precisar de dónde sacamos las cifras de los 4.500 millones de los empresarios. Y vamos a repetir un discurso que se dice en redes, que nosotros perdonamos impuestos, lo cual ustedes como periodistas informados saben que no se condonó $1 de tributo. Y creo que eso es importante decirle a los ciudadanos, porque aquí se repite que nosotros perdonamos $4.500 millones en impuestos a los empresarios, lo cual es mentira. Lo que nosotros hicimos fue un programa de remisión de intereses, multas y recargos, sin condonar $1 del tributo, porque para poderse acoger esa medida, recordarán ustedes, todos tenían que pagar hasta el último centavo del tributo adeudado. Probablemente para reacelerar el cobro de impuestos, claro, porque lo otro era esperar 6, 7 años a que terminen los juicios para ver si es que el Estado ganaba el juicio y que pueda recuperar el 100% del tributo más los intereses, multas y recargos. Digo, porque lo interesante sería saber si los grandes empresarios se acogieron a la remisión de multas, intereses y recargos y pagaron la totalidad, porque, a ver, tenían que pagar todo el capital para acogerse a las multas, a la remisión de las multas. Así es, y eso estaba, por supuesto, y eso era la ley, eso aprobamos. Y usted recordará, Fabricio, que en los gobiernos anteriores hubieron 2
dos iniciativas Hubo similares. 3 iniciativas en el gobierno de Rafael y en Correa. ese momento, Así es. y en ese momento yo fui parte de esa asamblea y dijimos exactamente lo que dijimos en su momento. Pero la remisión en el claro, tiempo de ahí Correa- sí ya no sirvió, ahí sí, incluso en ese gobierno, en ese momento, no se puso un candado. Nosotros hicimos incluso la posibilidad de dar un financiamiento para que los pequeños y medianos puedan acogerse. Pero me parece que las los remisiones del gobierno de pequeños- Correa no fueron generales como sí la última del gobierno del presidente Moreno. ¿En qué sentido general? Digo, la remisión del presidente Moreno, entiendo, fue para todos. Así Las es. otras 3 remisiones anteriores en el gobierno de Correa creo que fueron para sectores específicos. Mire, yo le voy a hablar de la última que hubo cuando yo fui asambleísta Usted fue y legisladora. fue para todos. ¿Sabe qué es lo que pasó en esta asamblea? Es que nosotros creamos un incentivo para que los pequeños también puedan acogerse, porque ¿qué es lo que pasaba? Le tocaba a un panadero, por darle un ejemplo, pagar $3,000, que para un gran empresario es nada, pero para ese panadero a lo mejor es un dinero que no tiene. Le dimos la posibilidad que se acoja con 2 años de financiamiento para que pueda en el lapso de ese año ir pagando, igualándose su tributo y exonerarse de los intereses, las multas y recargos. Y además pusimos un candado para que de aquí en 10 años no pueda volver a haber una iniciativa similar. Es decir, no solamente que acudimos a esta herramienta, pero también mandamos un mensaje claro a los morosos, que esto no va a ser utilizado cada cierto tiempo para que Claro. puedan beneficiarse y no tributar a De tiempo. remisión en remisión, ¿no? Entonces, Fabricio, esos son los temas que no se dicen. Por eso digo, yo me identifico absolutamente con los intereses de los ciudadanos que, más allá de ser políticos, están realmente preocupados y para ellos hay que buscar una solución y un equilibrio en lo que venga a la Asamblea Nacional, en lo que respecte al trabajo de la Asamblea ¿Qué es lo Nacional. que tiene que hacer el Ejecutivo? Pero rechazo, Fabricio y Alexis, aquellos que de esta situación compleja quieren capitalizar con expresiones como la que dijo Alexis, $4,500 millones condonados de tributos exonerados. Totalmente falso, y eso es lo que tenemos que rechazar, y ojalá con medios de comunicación responsables como ustedes informemos exactamente lo que es. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno en este momento de convulsión? Hay vías en todo el país que están cerradas, hay una protesta, hay un llamado a paro nacional, hay sectores sociales como la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores, que se han convocado a la movilización. ¿Cuál es el escenario que usted políticamente prevé? Ya no Mire, son los correístas los que están llamando a las mire, calles, ya no hay sectores que quieren capitalizar, como usted dice. Ya no hay, ¿está seguro de eso, Alexis? El FUD y la CONAIE son A ver, correístas. pero, Alexis, usted, pero a ver, usted también les va a ya, llamar correístas a los trabajadores y a la CONAIE. No, yo lo que te estoy diciendo es que me identifico con todos aquellos sectores ciudadanos que válidamente expresan preocupaciones. Pero ellos son los que están en las y calles ahora. rechazamos a aquellos políticos que quieren con desinformación y miedo incluso exagerar la compleja situación que indudablemente estamos enfrentando. Creo que me comprendes exactamente lo que estoy diciendo. Y en ese sentido, yo creo que no hay que agotar el diálogo y también un llamado a la no violencia. La violencia nunca va a ser el resultado para los problemas. Creo que la mejor manera es entablar mesas de diálogo, pero también con una comprensión de lado y lado. Creo que es fundamental que en efecto el gobierno pueda dar una respuesta a esas preocupaciones que son reales, pero también yo creo que es importante ahí, por eso es importante que llegue el documento en blanco y negro, porque si nos vamos a poner todos, digamos, en una posición de sacrificio, deben ser todos, incluyendo los empresarios. Por eso quiero ver cuáles son las exoneraciones tributarias que se están planteando, los incentivos tributarios, para quiénes, para qué sectores y por qué. Porque si es que vamos a dar incentivos a ciertos sectores y a otros no, tiene que haber una gran explicación del por qué sí a ciertos sectores. Porque lo que nosotros queremos es que, en efecto, los empresarios que han tenido y algunos incentivos para generar empleo, queremos también que se pongan la camiseta y comiencen realmente a generar empleo. Entonces yo creo que ahí está el debate también, y yo en lo personal lo he dicho al ministro de Finanzas en algún momento. Es importante en este debate, que va a ser complejo, que se presenten los resultados de las leyes económicas urgentes anteriores, porque es importante evaluar, analizar, dimos incentivos, hasta qué punto esos incentivos fueron necesarios, cuántas plazas de trabajo generaron. Es importante mantenerlos en este escenario. Esos son los temas que debemos debatir, pero Fabricio y Alexis, con responsabilidad. Mire, yo siendo oficialista tengo mis preocupaciones y las he expuesto ante la ministra de Gobierno. Mira, yo tengo esta preocupación. Hay incentivos, hay que ver a qué sectores hay incentivos, a dónde van los incentivos. Yo, por ejemplo, estoy en contra de que se disminuya el ISD, porque en estos momentos complejos, para ningún sector, porque estamos bajando del 5 al 2.5%. A mí me preocupa eso. Pero no es una reducción general, sino para determinados sectores. Sí, entiendo que es para determinados sectores, pero igual,
Nosotros ya hicimos algunas exoneraciones de ISD en las leyes anteriores. Por eso Entonces tenemos hay que ver si sirvió eso, pues. Por eso es importante evaluar, para poder responder a estas inquietudes. A ver, ¿qué pasó con los incentivos que dimos? ¿Por qué no resultaron? ¿Por qué hay que añadir incentivos adicionales? Y la respuesta puede ser totalmente válida, pero debemos conocerla para poder informar a la ciudadanía. No tienen esa respuesta ustedes en No este la momento. tenemos todavía. ¿Y estas- Esperamos que en el debate y en las comparecencias que las autoridades económicas tengan a la comisión que trate los temas, puedan esta información transparentarse, porque es fundamental ¿Y usted está de acuerdo para poder... que se elimine el anticipo del impuesto a la renta? Mire, ahí yo creo que entendiendo la importancia de recaudar tempranamente, también entiendo que la situación económica para nuestros empresarios es compleja. Entonces, yo creo que sí hay que dar facilidades, sobre todo a los pequeños y medianos. Yo creo que por eso también es importante ir viendo la progresividad de las medidas. Por eso es importante tener en blanco y negro la propuesta, para poder proponer, para dar contrapropuestas. A ver, de pronto, si es importante para cierto sector, para otros sectores es absolutamente necesario, necesitan realmente eso. Creo que ahí podemos ir debatiendo y proponiendo y hacer que estas medidas, a medida de lo posible, sean progresivas, siempre pensando en facilitar la vida a los pequeños y medianos, que son los que realmente más necesitan, y tratando de llamar a la corresponsabilidad a esas empresas más grandes que a lo mejor sí pueden hacer ese pago anticipado. Entonces, creo que esos son los temas que hay que debatir, Fabricio, y nuevamente con responsabilidad. ¿Está Con equilibrio. la coalición, esta mayoría legislativa, lo suficientemente sólida como para enfrentar el trámite de estas reformas? Mire, ¿O va a ser una prueba de fuego para ustedes? Es una prueba más, porque usted sabe que hemos tenido muchas pruebas de fuego y creo que cada iniciativa, cada tema requiere un procesamiento. Por ejemplo, yo estoy segura que la bancada de Creo estará a favor de todas las eliminaciones de impuesto. Yo en lo personal, le digo porque no hemos tenido todavía una posición como bancada, en lo personal tengo algunas preocupaciones en torno a esos incentivos. Habrá que ver, insisto, hacia dónde van, qué sectores pertinentes. Entonces, ahí creo que van a haber algunos temas de pronto de controversia, pero creo que es válido el debate. Ellos defenderán lo suyo, nosotros tendremos que defender lo nuestro y finalmente llegar a un punto medio que nos permitan como asamblea dar aprobar este proyecto de ley, ¿no? Permítame hacer una interpretación absolutamente personal y le traslado esa interpretación. A ver, me queda claro que ustedes todavía no tienen certeza sobre lo que va a presentar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Así es, no tenemos todavía la información total. Eso ya me llama la atención porque ustedes son claves para, evidentemente, el trámite y la posterior aprobación de la propuesta económica que envía el Ejecutivo a la Asamblea. Y me da la impresión, asambleísta Jimena Peña, no la siento tan convencida de las medidas económicas. Mire, yo de por sí soy desconfiada. Pero así es para todo. Sí, para todo. Pero eso no quiere decir que uno no vaya a ser responsable con la ciudadanía. Y creo que lo responsable es decir, aquí algo teníamos que hacer. No podíamos pensar que vamos a tener una situación económicamente compleja sin que hayan algunos ajustes. Pero creo que, y lo he dicho, es importante cumplir con las obligaciones internacionales, pero también es importante estar del lado de la gente. Y creo que a medida que desde la Asamblea, con un debate serio, equilibrar esos temas, creo que habremos cumplido con el país. Lo grave, le digo, es que dentro de la Asamblea tenemos sectores políticos que lo van a capitalizar políticamente. ¿Y eso les preocupa a ustedes? Lo que pasa es que eso afecta a la moral de nuestra gente. Si es que nosotros, de manera, digamos, por politizar o por abanderar nuestra bandera, cogemos y damos discursos, incluso muchos de ellos mentirosos, porque ya hemos visto en redes cómo antes se decía una cosa, ahora se dice otra cosa. Está hablando de se correo, engaña, en general, no necesariamente, pero la información que circula. Entonces creo que es importante la coherencia. No puede ser que porque ahora no estamos gobernando, el discurso es otro, y cuando éramos gobierno el discurso es otro. Y pero lo mismo les achacan a ustedes, que hoy con Moreno dicen una cosa y cuando estaban con Correa defendían otros principios. Mire, el tema de remisión lo defendimos antes y lo defendimos ahora. Y ojo, que yo no estoy diciendo que esto va a ser un debate totalmente de acuerdos, va a haber mucha confrontación y creo que ahí nuestra posición es, insisto, ser ese punto de equilibrio que nos permitan apoyar al gobierno, que tenga un instrumento que le permita cumplir con sus compromisos internacionales para seguir recibiendo el financiamiento que tanto necesitamos, pero a la par también equilibrar esos temas, porque no puede ser que digamos que de medidas muy drásticas afecten directamente a los más vulnerables. Entonces, nuestro debate va a ser siempre precautelando a los más vulnerables, tratando de
de poner propuestas que sean progresivas, que con cierta paraguas de protección, sobre todo a los menos privilegiados de la sociedad. El economista Pablo Dávalos dijo que las políticas y las medidas económicas anunciadas por el gobierno apuntan todo lo contrario, a desfavorecer a los más desposeídos. Ahí habrá que ver qué temas sí, qué temas no. Hay un asunto que le quería consultar, es hablar de que se van a incluir 300.000 personas más para recibir el bono de desarrollo humano. Está hablando de que se está incrementando la pobreza. Esa no puede ser considerada una buena noticia desde ningún punto de vista. A ver, no, pero es que ahí depende cómo lo presentes, porque si lo presentas desde el otro lado, en efecto va a haber un impacto. Vamos a dar vamos a subsidiar a los menos privilegiados, vamos a incrementar el número de personas que puedan recibir el bono, vamos a aumentar una cantidad adicional por este impacto en el tema de los combustibles para los menos privilegiados, para los que realmente requieren el bono. Claro, unos dirán, incrementamos la pobreza, otros diremos no, este tipo de apoyos de estos bonos son herramientas necesarias para generar condiciones o ciertas condiciones de dignidad a los sectores menos privilegiados. Entonces, te digo, ahí hay las diferentes visiones. Además, por ejemplo, el hecho de que se cree un tributo adicional para las empresas que perciben más de 10 millones de dólares, me parece bien. Habrá que ver por qué el 0.1 me parece, por qué no un 0.5. Habrá que ver, eso va a ser el debate. Porque son los que están cogobernando, pues ¿cómo les va? Mira, ese criterio ya es sesgado y tú eres profesional, eres periodista. Pero obvio, tengo mi opinión, pues. Ya, pero tú dices que, a ver, por eso digo, como asambleístas vamos a debatir. Si a propósito de 0.1, de pronto consideremos un poco más. Ese es el debate. Decirle a Guillermo Lasso que ayer en una entrevista en medios dijo que todas las medidas adoptadas por el gobierno son acertadas, también es sesgo. También preocupa. ¿Están a favor, están cogobernando o no? Pero si Lasso está a favor de las medidas del gobierno, no me diga que no son cogobierno. Mire, la verdad preocupa, necesariamente. Por eso, porque usted ha venido con el ánimo de confrontar y de etiquetar, está a favor, que es la costumbre que están adoptando ahora. Pero, por eso digo, ahí viene el equilibrio. Y ahí donde se va a ser importante que nuestra bancada, Alianza País de Aliados, ponga una posición de equilibrio. Está bien que estén de acuerdo ellos, pero nosotros queremos que también los que están en la calle ahora protestando estén medianamente de acuerdo también, porque esto lastimosamente no va a tener feliz a todo mundo. Entonces, ahí está el equilibrio del que hablamos. Y nuestro equilibrio va a ser, obviamente, para el lado del ciudadano que en efecto está protestando, que el día de hoy va a salir porque le preocupa. A lo mejor manipulado, a lo mejor mal informado, a lo mejor porque en efecto tenemos que hacer ciertos cambios, y ese va a ser el rol, yo creo, de nuestra bancada. Ser ese punto de equilibrio que permita generar mayores condiciones. Y todos nos vamos a sacrificar, que seamos todos, pero sobre todo aquellos que tienen más de dónde contribuir. Oiga, asambleísta, el origen de esta entrevista era las reformas al COIP. Me invitan para una cosa y me sacan otra. Sí, pero la coyuntura impone, pues, imagínense ustedes. Es verdad que, como dijo Janine Cruz en una entrevista con el portal Jekyll City, usted cambió los textos de la reforma al Código Orgánico Integral Penal a última hora, y eso impidió que legisladores como Esda y como Fernando Cadejas apoyen la despenalización del aborto. A ver, tú que cubres la asamblea y estás ahí todo el tiempo y te sabes todo, ¿es verdad? No, le pregunto a usted. Usted tiene que responderle a su colega que le está acusando de haber cambiado los textos a última hora. Claro, no lo decimos nosotros, lo dijo Janine Cruz. Yo no tengo que responderle. Si le está acusando, su aliada de la coalición le está acusando de cambiar los textos a última hora. Mire, bueno, yo creo que el hecho de que el Código Orgánico Integral Penal se haya aprobado en una sola jornada, en la única jornada de convocatoria, que todo lo propuesto se haya aprobado, a excepción de 2 temas que eran un poco complejos, y que todo lo demás se haya aprobado en una sola sesión que duró menos de 2 horas. Yo digo, ¿es de eso mal procesamiento político? ¿Es de eso desacuerdo? ¿O refleja lo contrario? Más allá de que en un texto que era fundamental para las mujeres no hayamos tenido los votos, para todo lo demás sí. Entonces yo creo que eso da muestra de que hubo un procesamiento. Mire lo que pasa con el COS, hasta el día de hoy no podemos votar. Y no tienen el texto para votar todavía. Mire. O sea, está el informe para segundo debate, pero entiendo que sobre ese informe el ponente tiene que incorporar algún tipo de modificación. Y ustedes que cubren la asamblea de años, en todas las aprobaciones que probablemente ustedes hayan visto en temas sensibles, en esta misma asamblea, en leyes económicas y demás, han habido votaciones que han durado mucho más tiempo, que se han dividido creo que en 10 partes, que ha habido problemas, que han habido necesidad de suspender sesiones. En este proyecto no se suspendió, en menos de 2 horas se aprobó, y me parece que el gran paquete de temas que se aprobó con casi 90 votos. Si usted me dice, hablando por lo que está ahí, hubieron cambios de última hora,
todo se procesó, más No, bien no hubo cambios de no última hubieron hora. cambios, se No procesó, hubo. no hubieron cambios, se procesó todo con los jefes de bancada, incluso Fabricio, hasta el mecanismo de votación fue acordado. Nos reunimos en la mañana con los sectores políticos, con todos, incluso a los que se abstuvieron. Hasta los que acusa para usted de caotizar. Para Le acordar. pusieron los votos y sus aliadas no le ponen los votos, vea. Es que hay temas con cosas, los que ¿no? definitivamente vamos a coincidir con el sector correísta. Por ejemplo, en el COS. Yo no comprendo por qué no podemos votar el COS. Ellos no han querido votar, pero ellos no comprendo, porque me parece que es una norma Sí, súper buena. pero ellos son 32, pues, o sea... Ustedes son ¿y el mayoría. resto? Pero es que hay temas en los que sí vamos a coincidir más con ellos, sobre todo en el tema de derechos. Derechos de la salud, derechos de la educación, derechos de las mujeres. Yo aspiraría que al ser progresistas podamos, en esos temas que son tan sensibles, abandonar nuestra banderita partidaria y sumarnos a la lucha Claro, de derechos. yo digo desde la visión ideológico-política eso sí es discutible, pero desde la visión numérica ellos son solo 32. Así es, pero no. Debería haber pero como 105 usted votos dice- aparte. Pero como usted dice que hay el sector que es aliado para ciertos temas, pero para el tema de derechos probablemente van a tener más preocupaciones por su visión. Entonces, dése Que esa cuenta. alianza es bien extraña. Pero no se extrañe tanto, porque usted ha visto que a veces los dos sectores contrarios votan juntos, a veces socialcristianos con correístas votan juntos, a veces socialcristianos con nosotros votamos juntos. Es decir, ustedes que hacen seguimiento a la Asamblea saben mejor que nadie que la situación en la Asamblea en este momento da para que en momentos, dependiendo los temas, todos puedan votar con todos y todos puedan votar separadamente de todos. Esa es la coyuntura política que existe en la Asamblea. Por eso yo espero que en esos temas en los que sí podemos coincidir, en los que sí podemos hacer equilibrio, insisto, apelar a esa visión de derechos que deberíamos coincidir y suspender en esos momentos nuestras divisiones o nuestras diferencias que son más que Correcto, obvias, ¿no? Correcto. Ingeniera, gracias por... Muy ingeniera, amable. economista, gracias por... Asambleísta. ¿Usted es ingeniero o economista? Ingeniera. Ingeniera, ¿no? ¿Sabe que yo estudié en Estados Unidos, allá no te dan título como dan acá? Asambleísta. Una maestría con Por eso me enfoque en confundí el economía. título. Gracias a Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, coordinadora de Alianza País Expectantes. Hablando del tema del momento, su visión respecto de las medidas económicas y también desmiente categóricamente la aseveración de la asambleísta Yanine Cruz de que a última hora se cambió el texto final para votación del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Eso no lo dijimos los periodistas, lo dijo la asambleísta Cruz y aquí tenemos la respuesta de la asambleísta Peña.